Hola amigos y seguidores de Radio Miraflores La Auténtica, espero se encuentren bien. Este lunes vamos a conversar con Giovanni Galli, él es un experto en economía. Giovanni, bienvenido al programa. ¿Nos puedes decir, a esta altura de la cuarentena, ¿te parece que ha funcionado en el Perú? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la entrevista en tu programa, Tu Pertú. Bueno, con respecto a si ha funcionado o no la cuarentena, digamos que al comienzo, evidentemente, la propagación del virus era mucho menor porque existía un mayor miedo, no se conocía mucho de cómo se transmitía, si realmente era por el aire, si no era por el aire, si tenía que haber un contacto, si ayudaba o no, qué tanto la mascarilla. Entonces, evidentemente, la gente se escondió más, tuvo más miedo. Pero es normal, es natural, conforme vayan pasando los días, pues la gente tiene que reactivarse de una u otra forma económicamente, porque no puedes tenerla en su casa 60, 40 días y decirle, bueno, vamos a seguir quedándonos hasta que buenamente el virus desaparezca. Eso es técnicamente imposible, más aún en una economía como el peruano que vive día a día. Por eso considero que la cuarentena debió solo permanecer como máximo los primeros 15 días y luego ya hablar de la recuperación económica mientras se tenían ciertos controles para evitar una propagación como lo que se está haciendo ahora. Controlar a los mercados, a los comerciantes, a quienes pueden transmitir y no a las personas encerrarlas en una privación de su libertad. A tu modo de ver, a nivel mundial, ¿qué país ha tomado las mejores medidas para hacer frente a esta pandemia? Definitivamente el mejor país que ha logrado controlar el coronavirus como tal es Corea del Sur. Porque Corea del Sur fue uno de los primeros en recibir el virus, casi en paralelo con Italia. Y mientras uno hizo exámenes masivos para controlar a los que estaban enfermos, sean asintomáticos o no asintomáticos, logró parar la pandemia y no cerrar su economía. Es uno de los pocos países que ha controlado también la pandemia sin necesidad de hacer un bloqueo económico, sin necesidad de repercusiones a futuro de lo que va a traer evidentemente el coronavirus. Porque hay otros países que no han tenido ese control, no han tenido ese manejo, muchas veces también por la cantidad poblacional que tienen, y no han cerrado su economía y obviamente la cantidad de contagiados ha sido mucho más grande. Son ahora el epicentro del virus como Estados Unidos o Brasil. Pero eso no quiere decir que su decisión no sea necesariamente correcta, sino es el hecho de que simplemente cada país como lo ha enfrentado, y ya que me hace la pregunta, Corea del Sur con las pruebas preventivas logró controlar muy bien el coronavirus. Digamos que en otros temas, el otro que ha tenido éxito es Alemania, Nueva Zelanda, que uno desde el punto de vista médico y el otro desde un punto de vista que la cuarentena la han cumplido, parece que a rajatabla, ha logrado funcionar. Pero no, eso no se tiene por qué repetir en todos los países, las idiosincrasias son diferentes. Algunos países como Estados Unidos y Brasil han propuesto la creación de unos pasaportes de inmunidad que permiten la libre circulación de personas que ya se han recuperado del COVID-19. ¿Qué opinas de esta medida? No, el tema de los pasaportes, por si alguien ya tiene inmunidad o no al COVID, no es una cosa que pueden decirlo por populismo, por moda en este momento. Sin embargo, no tiene pies ni cabeza, porque la industria del turismo es muy grande. Acá hablan de que recién en agosto se estaría reaperturando el 100%. Yo creo que va a ser mucho antes. Yo creo que la presión se tiene que dar para que abran todos los comercios en general. Y asimismo en otros países tienen que aperturar el turismo porque es una fuente de ingresos enorme y una cantidad de trabajos que depende de ello muy grande. Entonces tú no puedes decir, bueno, vamos a, pues, a poner solo a quienes hayan tenido el coronavirus, porque dado que hay una gran cantidad de asintomáticos, que son la gran mayoría, casi el 80-90% de los que le da el COVID no presentan ni siquiera ni síntomas, entonces no puedes saber si ya esa persona está inmunizada o no. Es muy del momento, muy de la parafernalia momentánea. No me parece una propuesta viable en absoluto. Por último, Giovanni, ¿qué opinas del plan de reinicio de las actividades económicas propuesto por el gobierno peruano? No, es demasiado lenta. O sea, está bien que ya hay una reactivación. Espero que el 11 de mayo ya quiten la cuarentena, quiten el toque de queda y todo, y se vuelva a tomar la libertad en general. Pero me parece muy lenta la reactivación. La reactivación tiene que ser mucho más rápida. Tiene que ser el tema de combatir el tratamiento, de darle la solución y entender que es una enfermedad y no por eso puedes seguir prolongando, como lo venía diciendo hace un momento, la cuarentena hasta que buenamente pues el virus desaparezca, porque hay rumores que pueden decir que estudios del 2024 podrían durar, otros 2022, etcétera, y ni el distanciamiento social es lógico en ese sentido, ni el uso de mascarillas, considerando el hecho de que simplemente en el foco del virus, en el problema, cuando tú tienes el control,
se pueden tener estas medidas preventivas. Pero después justamente ya están los medicamentos, vacunas, etcétera, que están saliendo a velocidad enorme gracias a la tecnología y a la interconexión que tenemos entre todos los países, y no es como antes, pues, que evidentemente una vacuna demoraba muchísimo más. La viruela mataba a millones de personas y no se tenía tanto control ni nada, y era un virus muchísimo más propagado, y la viruela está totalmente eliminada por un tema de la vacuna, evidentemente. Pero, como les digo, siempre se van a presentar enfermedades, siempre va a haber enfermedades, siempre puede ser una pandemia cuando se descontrole, en este caso como que no hubo el suficiente bloqueo necesario de los diferentes países, pero no por eso puedes frenar la economía, evidentemente, y menos con un porcentaje de letalidad tan pequeño como lo tiene el coronavirus. Muchas gracias, Giovanni, por responder estas preguntas. Con nosotros será hasta el próximo lunes. Chao.